MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Mario Maldonado, ¿cómo estás? Muy buenos días. Querida Pamela, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio y les deseo de entrada feliz Navidad, que la pasen muy bien al ratito. Gracias, igualmente. Oye, qué año, ¿no? Qué año, caray. Mira, si hacemos un balance en términos económicos muy general, pues obviamente vamos a terminar este 2019 con un estancamiento en el crecimiento del Producto Interno Bruto, en el crecimiento de la economía. Seguramente acabará pues por ahí abajito del 0%. Hoy se va a conocer, por cierto, un indicador importante, el IGAE, el indicador global de la actividad económica para el mes de octubre, y a tasa anual pues tenemos un crecimiento de 0.7%, lo cual pues sí nos va dibujando que hacia el final del año, es decir, ya en el corte de todos los 12 meses del 2019, vamos a tener un crecimiento seguramente por debajo incluso del 0%, es decir, una caída de la actividad económica. Pues sí, eso no, tiene que ver con pues mensajes del gobierno que no han sido de certeza para la inversión privada. La misma inversión pública y el gasto público tampoco han fluido, no se han pues aplicado los recursos que se tenían destinados en los presupuestos federales para distintas actividades económicas, distintas actividades productivas. Y eso pues nos ha dado este año, ¿no? Creo que es un año que, si bien no ha sido bueno en términos de crecimiento económico, al menos se mantiene la estabilidad económica, que eso es algo que pues mira, en un mundo tan globalizado donde tenemos ejemplos como lo que está pasando en el Reino Unido y aquí en Latinoamérica, en Argentina, en países como Venezuela y demás, pues creo que es algo que hay que, pues sí que hay que reconocer que nosotros al menos seguimos teniendo una estabilidad en términos macroeconómicos. Pero a mí me gustaría también enfocarme, Pamela, si te parece, en el gabinete del presidente López Obrador. Creo que vale la pena un año de gobierno ya pleno, que se cumplió el 1 de diciembre, pues hacer un balance sobre lo que ha sido el gabinete. Yo veo ahí claramente a dos grupos de funcionarios públicos que integran el gabinete presidencial. Uno, yo digo los moderados, los que son más técnicos, los que son pues más políticamente correctos en términos de no solo de la aplicación de las políticas públicas, sino de cómo se llevan cómo se interrelacionan con los demás personas del gabinete, con otros políticos, con la oposición y demás. Y del otro lado están, por supuesto, los radicales. Yo diría que del lado de los radicales, pues curiosamente están en el sector energético. Yo lo diría con Rocío Nale, que los es la que nos mandan a la tapa cartera, y de Manuel Bartlett, por ejemplo, ¿no? El titular de la Comisión Federal de Electricidad. Y curiosamente este sector, el sector energético, pues es una de las palancas de desarrollo y de crecimiento de México, es decir, es el sector, diría yo, más estratégico para el crecimiento de nuestro país. Y pues el hecho de que esté ahí Rocío Nale con una política pues muy proteccionista, muy nacionalista de este sector, obviamente eso no le ayuda a la inversión privada. Y como ejemplos hay muchos, y lo hemos comentado aquí en este espacio de la primera emisión de MBS en varias ocasiones, el tema de no abrir estas rondas de hidrocarburos, el tema de cancelar estos certificados de energías limpias o los nuevos certificados de energías limpias para las empresas privadas, cancelar en materia de electricidad también las subastas eléctricas. Ahora quieren cambiar las reglas de juego de la Comisión Federal de Electricidad para darle menos juego a los privados y que se vuelva a formar este monopolio de la empresa estatal. En Petróleos Mexicanos estamos viendo algo similar, con un plan de negocios que no convence a los inversionistas, a las calificadoras. Estamos viendo una recuperación muy lenta de la producción petrolera, que pues es una de las apuestas de este gobierno, y todo esto que no ha sido bueno para el sector, pues se condensa, yo creo que con una narrativa pues que no abona tampoco a la inversión privada ni a la confianza de los mercados. Una narrativa que viene de la Secretaría de Energía, de Rocío Nale, y de los titulares de las dos empresas productivas del Estado, que son Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Todo esto yo creo que ha sido un círculo pues vicioso que no ha ayudado a la economía a crecer, porque en la política de crecimiento del gobierno mexicano, el sector energético es la clave, es el sector más estratégico, y el hecho de que no esté creciendo, de que no tengamos una buena perspectiva en ese sentido, pues nos hace ver que por eso la economía no está creciendo. Ojalá que en el 2020 el discurso de algunos de los funcionarios
del gabinete del presidente López Obrador, pues al menos se modere. Yo creo que la política no va a cambiar, va a ser una política energética muy nacionalista, para buscar dejar de importar mucho de esas gasolinas, ¿no? Es cierto que sí dependemos al 70-80% de las gasolinas que importamos, pero creo que es una buena idea aumentar la refinación de combustibles en México. Sin embargo, pues ahí está en entredicho si lo bueno era hacerlo construyendo una nueva refinería o no. La mayoría de los expertos dicen que no, que en todo caso habría que modernizar, como se está haciendo, las 6 que ya tenemos. En fin, hay muchos temas ahí debatibles en la política energética de México, que como decía, pues es la palanca de desarrollo. Y nada más para terminar, del lado de los técnicos moderados, pues obviamente está Hacienda, está el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, que es el enlace con los empresarios, y algunos otros funcionarios que hay en la Cancillería, que son pues más políticamente correctos y que tienen una mejor interlocución con los empresarios, con el resto de los funcionarios del gabinete y con la oposición. Yo creo que no podemos tener discursos, por ejemplo, como el que vimos este fin de semana con Rocío Nale, ¿no? En el aeropuerto de la Ciudad de México, en el que pues incluso que criticaba o denostaba a un usuario de esta terminal aérea, que le decía al presidente que era insuficiente el aeropuerto de la Ciudad de México y que quería que pues se reactivara Texcoco, ¿no? Vimos esta respuesta de Rocío Nale de que se fuera a la TAPO, a la terminal de autobuses de Oriente, y que bueno, pues este tipo de narrativa de Rocío Nale, pues la hemos visto con otros funcionarios del gabinete, por ejemplo, ¿no? Le ha salido a enmendar la plana públicamente a Arturo Herrera, a Alfonso Romo, a varios funcionarios del gabinete López Obrador, y bueno, pues lo hace ahora ni más ni menos que con los ciudadanos, con los usuarios del aeropuerto de la Ciudad de México. Creo que esta narrativa es la que debería de cambiar, y de paso pues también la narrativa del presidente, ¿no? Que yo creo que le da gasolina a estos funcionarios. Por ejemplo, vimos a Jesús Seade, ¿no? También hace unos días hablando ahí de un periodista, de un colega de Carlos Loret, también en sus redes sociales públicamente denostándolo, o sea, o poniéndole un calificativo ahí, un diminutivo de su apellido. Yo creo que toda esta narrativa de estigmatizar que viene desde las conferencias mañaneras, de llamarles fifís, conservadores, etcétera, a la oposición, pues no cabe, y ojalá que esto cambie en el 2020. Es tu carta Santa Claus porque la veo complicada, ¿eh? Pues yo creo que sí es mi carta Santa Claus, pero creo que eso le conviene a todos. O sea, no estoy hablando solo a quienes no están de acuerdo, quienes no comulgan con las políticas de la Cuarta Transformación, sino al propio presidente. No le conviene tener un país dividido, una sociedad dividida entre los conservadores y los chairos y los fifís y todos estos etiquetas y adjetivos que pues no creo que le hagan bien a cualquier democracia, a cualquier nuevo gobierno que busca pues al revés, ¿no? La unión, y que busca fortalecerse como gobierno. Yo creo que este discurso divisionista no le favorece al presidente López Obrador, y ojalá que esta carta de Santa Claus sea escuchada. Oye, yo voy a diferir, digo nada más por conversar, por el afán de seguir conversando. A ver. Yo creo que políticamente es muy rentable. No le conviene a quien esté pensando en un mejor país, en la paz social, en la estabilidad, pero si estás pensando en un discurso político, es sumamente rentable, tanto que le ha funcionado desde hace muchísimos años, tanto que ahí están los resultados y tanto que sigue siendo tema de conversación. Es decir, la confrontación es también una estrategia. Sí, y yo creo que le ha funcionado en los últimos años, pero cuando López Obrador era oposición y claramente tenía que criticar y tenía que enfrentarse con todos los que él consideraba, pues así, conservadores, neoliberales, fifís, etcétera, manipuladores y el resto de adjetivos que normalmente utiliza en sus conferencias o en sus discursos, pero ahora que es gobierno, yo creo que esto eventualmente le va a terminar pegando a su popularidad. Ahora ciertamente todavía conserva este enorme bono democrático que obtuvo de los poquito más de 30 millones de votos que tuvo en las urnas el pasado julio, pero que yo creo que se le va a ir acabando, porque este discurso, más allá de la oposición o la división social, además del discurso, las políticas públicas que no funcionen, pues le van a afectar directamente a los mexicanos, y llámese de la clase que se llame, o sea, llámese de la clase alta, media o baja o lo que sea. Entonces, si no crece la economía, por ejemplo, con sus políticas, eso eventualmente creo que le va a afectar. Y en el discurso, yo creo que la división tampoco abona ya cuando eres gobierno, aunque
políticamente a Andrés Manuel López Obrador le ha funcionado en el pasado cuando era oposición. Esa es mi percepción, ese es mi punto de vista. Sí. Ojalá que tengamos menos de esto y más gobierno y más consolidación de este autodenominado cambio de régimen y autodenominada cuarta transformación, que ojalá pues tenga mejores resultados y que se refleje en una mejor sociedad, en un mejor desarrollo social, desarrollo económico y en crecimiento. Sé que es una carta a Santa Claus, pero ojalá que me escuche Santa Claus y que sea mi único regalo. Yo espero de verdad, Mario, que te hayas portado muy bien para que te traigan todo lo que pediste y me uno a tu lista de deseos. Creo que es lo que nos conviene a todos. Se antoja difícil, ¿eh? Se antoja complicado, Sí. pero bueno, pues ojalá que así suceda. Y mira, y si no, que quede aquí con la audiencia de MBS de esta primera emisión, pues este buen deseo mío, que quien quiera adoptarlo, quien quiera tomarlo, hoy que es un día un poco más de reflexión y de hacer una revisión hacia atrás en lo que fue pues en este año, que lo adopte, y si no, pues nos escuchamos el próximo año y ahí seguimos platicando. Perfecto, Mario, muchísimas gracias. Un abrazo, Pamela, feliz Navidad y un abrazo para toda la audiencia. Igualmente, un fuerte abrazo.